El tema que nos toca ver hoy puntualmente es la expiación. Y es una palabrita rara. Seguramente mañana cuando vas a tu trabajo no vas a usar esta palabra para hablar con tus compañeros, no la usás seguramente en prácticamente toda la semana y posiblemente muchos jamás la usaron a lo largo de su vida. Expiación. ¿A qué se refiere? La expiación, si nosotros la buscáramos en el diccionario, nos va a arrojar estos significados. Sufrir un castigo como consecuencia de una falta. Es decir, alguien comete determinada falta, que en este contexto la vamos a llamar pecado, porque son faltas contra Dios, y la Biblia, el lenguaje que utiliza para referirse a las faltas contra Dios, son pecado. Entonces, tiene una consecuencia ese pecado, tiene una consecuencia esa falta. Ocurre también en el ámbito civil, en el ámbito legal. Una persona comete un crimen, un delito, y tiene una consecuencia. Y a veces se dice, expía sus culpas en la cárcel, por ejemplo, o cuestiones por el estilo. Entonces, expiación, en primer lugar, ¿qué es? Sufrir un castigo como consecuencia de una falta. Bien, proceso mediante el cual se purifica algo que fue profanado. Proceso mediante el cual se purifica una cosa que fue profanada. También se utiliza, y si vamos al diccionario de la Real Academia, nos va a dar ese significado para la palabra expiación. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, que quizás estos significados más o menos los podíamos deducir de alguna vez haber escuchado esta palabra, lo que nos interesa a nosotros es, en el contexto de la Biblia y en el contexto de la salvación que la Biblia nos presenta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de expiación? La expiación indudablemente es central en el mensaje de la Biblia. Y esto lo pueden ver en que si leemos de Génesis a Apocalipsis toda la Biblia, la palabra va a aparecer al menos 168 veces. Puede ser que alguna más que se me haya escapado, pero al menos 168 veces aparece la palabra expiación. Y está bien claro, me parece a mí, a cualquiera que haya asistido un par de veces a una iglesia donde se predica el mensaje cristiano, que quien hizo la expiación por las faltas de los hombres, por los pecados de los hombres, ¿quién fue? Jesucristo. Bien, era fácil, está ahí escrito. Jesucristo es quien expió los pecados de los hombres. Ahora, surgen unas cuantas preguntas. Surgen varios interrogantes. ¿Cómo expió Cristo los pecados de los hombres? Muriendo en la cruz, es la respuesta clásica, ¿verdad? Muriendo en la cruz expió los pecados y es la respuesta correcta. Pero muchas personas se preguntan, ¿no era posible que Dios nos perdonara y ya? La otra vez yo miraba un programa de televisión de hace ya algunos años, de la televisión española, donde un grupo de debate ahí, había algún agnóstico, un católico, un evangélico, se preguntaban y se debatían respecto a la historicidad de la figura de Jesús. Jesús existió, pero la persona que, los relatos de la Biblia acerca de Jesús, ¿son veraces? Bueno, esto debatía ese grupo allí. Y uno de repente hace una pregunta y dice, ¿cómo puede ser que a Dios no se le haya ocurrido otra forma de salvar a la humanidad más que matando a su propio hijo? ¿No? Entonces, ¿era posible que Dios nos perdonara y ya? La Biblia, después de todo, nos manda a nosotros que perdonemos a los demás. ¿Por qué Dios no podría haber hecho lo mismo? Simplemente perdonarnos y ya, sin la necesidad de que haya una expiación mediante la muerte de su hijo. ¿No era posible que simplemente Dios nos perdonara sin que medie este acto tan terrible? Es un interrogante válido. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz? Está ligado a eso. ¿No había otra forma? ¿No había otro camino? ¿Tenía que incluir muerte? ¿Y tenía que ser la muerte del Hijo de Dios encima? ¿Qué logró Cristo en la cruz, si es que logró algo? ¿La cruz sirvió de algo o fue simplemente un accidente histórico? Fue un suceso que no estaba en los planes de Dios. ¿Realmente se obtuvo algún objetivo allí en esa cruz en la que murió Jesús, que como ya vimos es el Hijo de Dios? Bien, estas son algunas preguntas que vamos a intentar responder en el día de hoy al hablar de la expiación. Ahora, antes de hablar de qué es la expiación, vamos a hablar de qué no es la expiación. Y primero voy a decir algunas cositas. En la doctrina de la expiación vemos la cohesión de la teología cristiana. ¿Qué significa la palabra cohesión?
Bien, unión o relación estrecha entre personas y cosas. Una práctica muy útil hoy en día que siempre tenemos un teléfono en el bolsillo. Cuando no sabemos una palabra, la googleamos y aprendemos al final del día unas cuantas palabras, gente. Bien, cohesión, unión entre varias cosas que funcionan en conjunto, como un sistema. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de sistema teológico y había distintos engranajes que funcionaban juntos? Bueno, esa es la idea de cohesión, cosas que funcionan juntas. Y en la teología cristiana, es decir, en las creencias y en nuestro discurso acerca de Dios, todos los elementos deben funcionar juntos. Es por eso que las nociones que nosotros hayamos tenido en los temas que ya estuvimos viendo, ¿cuáles fueron? Los mencioné hace un rato. La persona de Dios, cómo es Dios y cómo obra Dios, cuáles son sus atributos, ¿se acuerdan? Ese tema va a ser muy importante para este tema. Las nociones que tenemos acerca de la persona de Cristo, su divinidad, su impecabilidad, su preexistencia, su eternidad, su humanidad perfecta, va a tener incidencia en el tema de la expiación. Entonces, también aquellas nociones que tengamos respecto a antropología. ¿Qué era antropología? Cómo concebimos al hombre, el estudio acerca del hombre. En función a lo que nos dice la ciencia o la antropología moderna, no necesariamente. En función de lo que nos dice la Biblia, que es lo que nos interesa en este caso y en esta clase. Cómo concebimos al hombre y cómo concebimos el pecado del hombre va a ser importante para la manera en la cual vamos a entender qué es la expiación y qué significó la obra de Cristo en la cruz. Entonces, nociones erróneas en esos aspectos nos van a llevar a conclusiones erróneas respecto a la expiación. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, distintas concepciones respecto a cómo es Dios, quién era Cristo y cómo es el hombre, han llevado a personas a llegar a conclusiones equivocadas acerca de qué fue lo que logró Cristo en la cruz, acerca de qué hablamos cuando hablamos de esta palabra tan atípica que es la palabra expiación. Entonces, antes de decir qué es la expiación, nos va a facilitar decir qué no es la expiación y vamos a revisar 5 teorías o 5 interpretaciones, perspectivas que algunos cristianos a lo largo de las épocas han tratado de ensayar para responder a esta pregunta, ¿qué es la expiación? Y después de eso vamos a muy brevemente afirmar qué entendemos que es la expiación. Bien, hay muchas teorías sobre este tema, pero las más importantes son estas 5, las que más influencia han tenido en la historia del cristianismo y en la historia del pensamiento cristiano. La teoría del ejemplo, de la influencia moral, la teoría gubernamental, teoría del rescate y teoría de la satisfacción. ¿A qué se refiere todo esto? Estas palabras y expresiones tan raras, ahora vamos a ver. La primera teoría que vamos a revisar es la teoría del ejemplo. ¿Qué dice la teoría del ejemplo? Dice que la expiación consiste en que mediante la muerte de Jesús, Él nos da un ejemplo de amor. Algo que quiero enfatizar es que algo que vamos a ver en estas 5 teorías es que contienen elementos que son ciertos, pero que no bastan. Elementos que están expresados en la Biblia, pero que no hacen a la centralidad del suceso de la expiación y a la centralidad de lo que Cristo logró en la cruz. Entonces, la muerte de Jesús da un ejemplo de amor total por Dios que debemos mostrar si queremos experimentar la salvación. ¿La muerte de Cristo da un ejemplo de amor? Efectivamente que lo da. Efectivamente que lo da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz es la máxima expresión del amor de Dios. Ahora, Jesús murió en la cruz para hacer visible ese amor y que al nosotros experimentar ese amor podamos ser salvos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Otra cosa que dice la teoría del ejemplo es que la muerte de Jesús nos da inspiración. Entonces, Él demostró un amor ejemplar y nos inspira a nosotros a que imitemos ese amor. Eso es cierto, pero eso no es lo central de la expiación. Eso no basta para que una persona se salve de la condenación a la cual sus pecados le acarrean. La muerte de Jesús es la prueba, dice la teoría del ejemplo, es la prueba de que tal amor es realizable para el ser humano. Si Jesús era humano
y demostró ese amor divino tan grande muriendo en la cruz, entonces todos nosotros, seres humanos, podríamos llegar a experimentar y a demostrar en nuestras vidas un amor tan grande como ese. Básicamente estas son las tres premisas que enuncia la teoría del ejemplo. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a estas cuestiones? Bueno, es cierto, como decíamos, que la muerte de Jesús es un ejemplo de amor, pero la expiación de nuestros pecados, es decir, el redimirnos de nuestros pecados, no se basa en eso, no se basa en ese ejemplo de amor únicamente. Vamos a buscar un versículo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, 19-22, dice lo siguiente: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces la teoría del ejemplo dice, lo central en base a este texto es lo que dice ahí, que su muerte en la cruz y su padecimiento sirvió fundamentalmente para dejarnos ejemplo. Bueno, es cierto que nos dejó ejemplo, pero lo central de su muerte en la cruz está en el versículo 24. Fíjense, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó él nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, la situación en la cual estábamos, pasamos a estar una vez que le aceptamos por fe, estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense, por la herida de Cristo en la cruz fuimos sanados. Eso es lo central de la expiación. No el ejemplo de amor que existe, es real, y tiene que influenciarnos en nuestras vidas y en la manera en la cual vivimos, sino que lo central de la cruz es la expiación de nuestros pecados, por cuya herida fuimos sanados. Ahora quisiera que en los próximos versículos que vayamos leyendo le presten atención a una palabrita, que es la preposición por. Préstenle los usos que se usan en la Biblia de la preposición por, y después vamos a decir algo respecto a eso. Bueno, primera teoría del ejemplo. Definitivamente, lo central de la expiación no es el ejemplo de amor que Jesús nos deja. Segunda teoría es la teoría de la influencia moral, y es bastante parecida a la anterior. Tiene ciertos puntos relacionados a la anterior. Lo que afirma esta teoría es que la muerte de Cristo no fue más que un ejemplo de cómo la humanidad debe actuar. Si en el caso anterior su ejemplo era un ejemplo de amor para que las personas al ver ese amor se salvaran, en este caso lo que dice la teoría de la influencia moral es que el ejemplo de Jesús debiera influir en la humanidad para que ésta entienda cómo tiene que actuar. Fíjense en lo que dice un proponente de esta teoría. Dice, no había que superar ningún obstáculo en Dios para que los pecadores fueran restaurados a la comunión con el Creador. Dios no requería satisfacer ninguna justicia ni aplacar su ira. ¿Se acuerdan que dijimos que las nociones que nosotros tenemos sobre otros temas que ya estudiamos, como por ejemplo los atributos de Dios, van a incidir en las conclusiones a las cuales nosotros lleguemos respecto a la expiación? Bueno, este es un claro ejemplo de cómo una mala concepción de los atributos de Dios llevan a una conclusión errónea respecto de la expiación. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos, entre muchos otros atributos, dos que se acordarán. Uno de ellos es la santidad de Dios. Dios no tolera el pecado. Dios no puede estar en presencia con el pecado. Dios no puede coexistir con el pecado. Sin embargo, ama al pecador. Y hay otro atributo, que es la justicia de Dios. Dios no puede transgredir las leyes que Él mismo estableció. Y Él estableció que toda alma que peca, esa debe morir. Y Él estableció que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, afirmar lo que dice esta teoría, tal como lo expresan esas palabras allí por esta persona, nos llevaría a soslayar, a minimizar la santidad de Dios
y la justicia de Dios. Por lo tanto, no puede ser aceptable. No puede ser aceptable porque no hay cohesión, no hay unidad con el resto de la enseñanza bíblica. Además, entender que la obra de Jesús fue para influir moralmente a la humanidad, nos llevaría a relativizar la importancia de la cruz. Él podría haber demostrado esa influencia moral mediante otra forma, podría haber hecho otro acto de amor. ¿Era realmente necesario que muriera en esa cruz? Lo podría haber hecho de otra forma, y es lo que afirma esta persona. No había realmente necesidad de eso. ¿Qué más dice la teoría de la influencia moral? Que la obra de Cristo es un bello ejemplo del amor cristiano de sacrificio y conducta. Hay algo de verdad ahí, es cierto, pero no es lo central de la muerte de Jesús en la cruz. Y dice también que la manifestación de ese amor ganó los corazones de los pecadores, atrayéndolos a vivir una vida moral como lo hizo Jesús. Es decir, al ver ese acto de amor, las personas son instadas a actuar de la misma forma que lo hizo Jesús. Evidentemente hay una concepción bastante alta del ser humano como capaz de imitar a Jesús por sus propios medios, cosa que, como ya vimos cuando hablamos de la depravación total y la incapacidad total, es algo que no es posible en base a lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué podemos objetar respecto a la teoría de la influencia moral? Bueno, en primer lugar, como ya dijimos, es cierto que el sacrificio de Jesús es el ejemplo del amor y servicio cristiano. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 2 y 1, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense, la muerte de Jesús es una demostración de amor, ya lo dijimos, sí. ¿Y debemos imitar ese amor que Jesús manifestó en la cruz? Sí, pero ¿es lo central de la expiación dejarnos a nosotros una enseñanza moral? No. Después vamos a ver qué es lo central, pero en principio vamos a decir que no. ¿Qué más podemos decir? Que reduce la teoría de la influencia moral la expiación a un simple ejemplo, la expiación a un simple ejemplo la descalifica de lo que realmente es. Bueno, más de lo que ya venimos diciendo, ¿verdad? Y podemos decir también que Cristo ha pagado por nuestros pecados, apaciguando la ira de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 10. Vemos que allí el apóstol dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Podíamos ser reconciliados? ¿Podíamos ser amigados con Dios, con un Dios santo que nos ama a nosotros pero no amaba nuestro pecado? Una vez en la escuelita de Lomas vino un muchacho que hacía títeres y después me acuerdo que les predicó a los chicos y dio un ejemplo de eso que me quedó grabado. Dice, cuando una persona se come una banana, te puede gustar mucho la banana, pero la cáscara no te gusta, entonces la sacás y la tirás. Bueno, lo mismo ocurre con el amor de Dios hacia los pecadores. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado en el cual este está sumergido. Por lo tanto, no podemos ser amigos de Dios si estamos en pecado. ¿Y cómo reconciliarnos con Dios? Pablo lo dice. Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados. ¿Y de qué forma fuimos reconciliados? Por la muerte de Jesús. Entonces, la muerte de Jesús es central para que el ser humano sea reconciliado con Dios. Tercera teoría de la expiación, teoría gubernamental. Esta parece la más difícil de entender, ¿verdad? Teoría gubernamental. ¿Por qué gubernamental? Bueno, ¿de qué se trata? Esta teoría afirma que la muerte de Cristo sirvió como una muestra del sufrimiento por el pecado en general. ¿A qué se refieren con que la muerte de Cristo sirvió como una muestra del sufrimiento por el pecado en general? El pecado tiene consecuencias. Y está claro en el Antiguo Testamento, en la Biblia en general, que el pecado conlleva consecuencias graves. Entonces, la teoría gubernamental lo que dice es que al morir Cristo en la cruz, esa consecuencia tan grave, se está demostrando que el pecado hace estragos en la humanidad, que el pecado produce muerte, que el pecado produce sufrimiento. Pero sería no más que una dramatización pedagógica la cruz.
Y no necesariamente que Cristo haya logrado algo en la cruz, más que demostrar lo terrible que es el pecado de la humanidad, el cual tuvo que pagar. La teoría gubernamental sostiene que la justicia de Dios no exige necesariamente un pago por el pecado al aceptar una muestra de sufrimiento. Es decir, que se puede con ese sufrimiento expiar el pecado de las personas. El sufrimiento expía el pecado. La teoría gubernamental además rechaza la idea de que Cristo haya pagado la pena correspondiente por nuestros pecados particulares. Es decir, Cristo no murió en la cruz para pagar las ofensas que yo cometí contra Dios, que vos cometiste contra Dios, sino que simplemente estuvo ahí para demostrar lo terrible que es el pecado. Desde luego, varias cosas podríamos decir contra esta interpretación de la expiación, y la primera de ellas es que Cristo pagó la pena por nuestros pecados específicos. Y lo vamos a ver cuando definamos qué es lo que sí creemos que es la expiación. Cristo pagó la pena por nuestros pecados específicos. Esto quiere decir que cualquier pecado que vos cometas y que hayas cometido, por más que pequeñito que te pueda parecer, le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó el estar crucificado y sufriendo allí en el Gólgota hace casi 2000 años. Cristo murió por tus pecados particulares y por mis pecados particulares. ¿Qué más podemos decir? Que Jesús proveyó un pago totalmente suficiente para el pecado. Jesús proveyó un pago totalmente suficiente para el pecado. Él murió por el pecado de toda la humanidad y de todos los seres que hayan vivido y vivirán en este mundo. Y su pago fue suficiente. ¿Por qué fue suficiente? Porque su vida era una vida de un infinito valor. Su vida era una vida de un infinito valor. Una ofrenda de infinito valor dada por los pecados del mundo. Sin un pago particular por los pecados particulares de cada uno de nosotros, no tendríamos ninguna esperanza de perdón. No tendríamos ninguna esperanza de perdón. Necesitamos que Cristo haya expiado cada una de nuestras transgresiones contra Dios. Cuarta teoría es la teoría del rescate. Sostiene que la muerte de Cristo fue un pago efectuado a Satanás. Es decir, Satanás tenía, por así decirlo, secuestrada a la humanidad, esclavizada, subyugada a la humanidad, y hace una especie de acuerdo con Dios, algún tipo de transacción, tal como en los secuestros de hoy en día, que se hace un intercambio, me das tanta plata y yo te largo al rehén. En este caso el pago era Jesucristo, su Hijo, y de este modo Satanás liberaría, expiaría a los pecadores a los cuales tenía esclavizados. ¿Qué pasa con esta teoría? ¿Qué objeciones podemos dar contra esta teoría? Bueno, unas cuantas. La primera de ellas es que le proporciona a Satanás más poder del que realmente tiene. Ustedes se acordarán cuando vimos los atributos de Dios que había un atributo que era la independencia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que era la independencia de Dios? ¿Quién se anima? ¿Independiente de qué? Independiente de su creación. Dios no depende de su creación para ser Dios. No depende de su creación para ser soberano. No depende de su creación para tomar las decisiones que toma. Cuando la creación aún ni siquiera existía, Dios era Dios y actuaba soberanamente. Dios no depende ni de vos, ni de mí, ni de los ángeles, ni de Satanás, porque Satanás es una criatura. Dios puede hacer lo que quiera y es soberano sobre todas las cosas creadas. Y Satanás es una cosa creada. Por lo tanto, no se puede afirmar que en contra de la voluntad de Dios, Satanás tuviera esclavizadas a las personas y Dios tuviera que pagar un precio para que Satanás las soltara y que no había otra forma de solucionar ese problema más que haciendo algún tipo de arreglo con el diablo. Esto es completamente antibíblico. Satanás nunca estuvo ni estará en posición de hacerle demandas a Dios. Jesús pagó el precio en nombre de los pecadores para rescatarlos del justo castigo de la ira santa de Dios. ¿De qué somos salvados nosotros
gracias a la expiación efectuada en la cruz. ¿Somos salvados de Satanás? No, somos salvados de la ira de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ya afirmamos que Dios es santo y Dios es justo. Uno de los atributos de Dios no es la ira. No está en la esencia de Dios la ira. Es decir, la Biblia nos dice Dios es amor, jamás nos dice Dios es ira. Cuando Dios habitaba en la eternidad pasada, en el seno de la Trinidad, no existía la ira, porque no había pecado del cual airarse. La ira es una reacción que surge de la santidad de Dios que aborrece el pecado. Y nuestro pecado despierta la ira de Dios. Por eso, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo aquella persona que está en pecado, aquella persona que no solucionó el tema del pecado en su vida, aquella persona que sigue viviendo dándole la espalda a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Jesús, mediante la cual somos hechos justos, por él seremos salvos ¿de qué cosa? De la ira. Y la ira esa es la ira de Dios, no la ira de Satanás. Por lo tanto, la teoría del rescate falla en atribuirle a Satanás demasiada potestad sobre Dios. No. Nosotros somos salvados del castigo que Dios nos hubiera dado. Satanás no nos manda al infierno. Quien nos manda al infierno, si tenemos pecado, es Dios. Y si tienen duda de esto, lean el final de Apocalipsis, donde se relata bien cómo es esta cuestión. Cuando allí las almas impías, luego de un juicio en el cual el juez es Dios, no es Satanás, envía al lago de fuego a las personas que no solucionaron el tema del pecado. Por lo tanto, la teoría del rescate no es bíblica en absoluto por las razones que ya vimos. Y finalmente, quinta teoría que vamos a criticar es la teoría de la satisfacción. Esta teoría sostiene la idea de que la muerte de Cristo satisfizo al Padre por el pecado. Y se centra más en la idea de satisfacer el honor herido de Dios y no en el apaciguamiento de su justa ira. Nuevamente, en muchas de estas teorías hay elementos que son bíblicos y son verdad. La muerte de Cristo satisfizo al Padre, pero no satisfizo al Padre simplemente por restablecer su honor, satisfizo al Padre porque la justicia divina demandaba que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si hubo pecado, no hay forma de que no haya muerte. Si hubo pecado, no hay forma de que no haya alguien que la pague mediante la muerte. Porque si no, se estaría menoscabando la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, algunas objeciones respecto a la teoría de la satisfacción, que recién ya dije algo. Es cierto que la gloria de Dios es menospreciada cuando se comete pecado, es cierto. Cristo se convirtió en un sustituto de los pecadores, soportando expiatoriamente el castigo que era justamente debido a nosotros. Y eso lo vamos a ver un poquito más después. El versículo de 1 Pedro 2:24 ya lo leímos hace un ratito, así que no lo vamos a volver a leer y además vamos a ver de esto un poquito más ahora en un minuto. Y Jesús fue la propiciación por la ira de Dios. Ese lo podríamos llegar a leer. Romanos capítulo 3, estamos ahí en Romanos, los que no cerraron sus Biblias. Romanos 3, 21 al 26, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es decir, justicia delante de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen. ¿En quién? En Él. Para los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿De qué forma? Al ver el ejemplo de su amor, al ver la influencia moral que ejerce sobre nosotros, por medio de un rescate pagado a Satanás, no. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Se acuerdan el significado de la palabra propiciación? Propiciación es aplacar la ira. Aplacar la ira. Cuando en las civilizaciones antiguas, e incluso el pueblo de Israel hacía sacrificios propiciatorios, buscaban aplacar la ira de Dios.
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, fíjense, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay varios elementos importantes ahí. La palabrita fe se repite varias veces, ¿verdad? Y la idea de creer. Entonces, en primer lugar, creer, fe. Hay que creer en esta obra y creer que Jesucristo hizo la expiación por nuestros pecados. ¿Y de qué manera? ¿En qué consistió? ¿Por qué era necesario que muriera en la cruz? Porque de este modo aplacó la ira de Dios, satisfaciendo la ley divina que dice que toda alma que peca debe morir y que la paga del pecado es muerte. Hubo pecado en la humanidad, había y era necesaria muerte para satisfacer la justicia, y Jesús es quien murió para aplacar y propiciar la ira de Dios. Entonces, ya vimos interpretaciones que consideramos incorrectas respecto a la expiación. Ahora, muy rápidamente, ya al decir todo lo que no es, va a ser muy fácil decir lo que sí es la expiación. Pero antes, unas breves cuestiones respecto a la expiación en la Biblia. En el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra expiación, muchísimo, todo el tiempo se usa. Y está ligada al sistema de sacrificios. Particularmente si fuéramos a Levítico capítulo 16, que no vamos a leer porque es largo, pero después lo pueden leer, hay algo que se llama el Día de la Expiación, que era un sacrificio que se celebraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y allí se nos relata que había un par de machos cabríos, un solo sacrificio que consistía en 2 machos cabríos, uno de los cuales el sacerdote simbólicamente le ponía una mano en la cabeza en señal de que el pecado del pueblo era cargado sobre ese macho cabrío y luego era sacrificado. El pecado del pueblo merecía muerte y la muerte la pagaba ese macho cabrío. Y otro macho cabrío, el cual era soltado lejos del campamento y se perdía en el desierto. Señal de que el pecado del pueblo había sido alejado y Dios ya no lo miraba. Cuando miraba al pueblo no miraba ese pecado. Estaba lejos, se había ido. Entonces, esa interpretación de lo que es la expiación es central a la obra de Cristo. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de Hebreos, donde hay un ida y vuelta constante con los sacrificios levíticos, ¿verdad? Ahora, yo les dije que presten atención en la preposición por, y esto es fundamental para el entendimiento correcto de la expiación. La palabrita por puede tener 2 significados. Y en griego, el lenguaje del Nuevo Testamento, hay 2 palabras, de hecho, que nosotros en nuestras Biblias tenemos traducidas por. Siempre en nuestra Biblia figura como por, pero en griego se usan 2 palabras distintas, anti e hiper. Y significan estas 2 cosas distintas. En primer lugar, cuando decimos la preposición por, podemos estar hablando de por causa de o a favor de. Lo hago por vos, lo hago a causa tuya, lo hago por tu bien, lo hago a favor tuyo, estoy queriendo decir, ¿verdad? También podemos usar la preposición por para referirnos a en lugar de. Tengo que ir al súper, yo voy por vos, voy en tu lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver reiteradas veces en el Nuevo Testamento, en los pasajes en los cuales se habla de la muerte de Jesús, que se usa la preposición por. Él murió por nosotros. Él dio su sangre por muchos, ¿verdad? Expresiones de ese estilo están constantemente. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de la expiación? ¿Qué logró Cristo al morir en la cruz? Él nos sustituyó penalmente. Por eso hablamos de la sustitución penal. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en su muerte Cristo pagó la pena por nuestros pecados al sufrir expiatoriamente, es decir, para librarnos del pecado, en nuestro lugar como nuestro sustituto. La paga del pecado es muerte y nosotros pecamos, merecemos muerte. Pero Cristo murió para que entonces nosotros ya no tengamos que morir. La sustitución penal afirma que nuestro pecado despertó la ira de Dios, ya lo vimos. En su justicia, Dios no puede pasar por alto la condena del pecado, si no, no sería justo.
Si Él hiciera una excepción y dijera, está bien, se portaron mal, pero no van a pagar la condena. No, los quiero mucho, entonces no van a pagar la condena. Ahí estaríamos teniendo un mal entendimiento de los atributos de Dios, los cuales funcionan todos en perfecto balance en Dios. El amor no se superpone a la justicia no se superpone al amor, la santidad no se superpone a ninguno de los otros. Funcionan todos en perfecta conjunción. Dios no podía soslayar su justicia. Entonces era necesario que el castigo del pecado fuera pagado con muerte. Y solamente el Dios hombre, es decir, Jesucristo, podía satisfacer la deuda. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz? ¿No había otra forma? ¿No se le ocurrió a Dios otra forma más que matar a su propio hijo, como dicen tantas personas escépticas? El problema es que no había otra forma. No había otra forma. Porque una muerte de un humano mortal no hubiera bastado ni siquiera para expiar sus propios pecados. Si yo moría por mis pecados, no puedo pagar una ofensa que es infinita porque estaría ofreciendo una ofrenda por el pecado que es finita, que es limitada. Por eso los pecadores están condenados a pagar eternamente por su pecado, porque ofendieron a un Dios eterno, a un Dios que es infinito. Por lo tanto, la deuda no se termina de pagar nunca. Solamente un sacrificio eterno, infinito, de un valor inmensurable, podía pagar una deuda que satisfaciera la ley de Dios, la justicia divina. Entonces el Hijo de Dios, eterno, infinito, perfecto, de un valor inmensurable, se hace hombre para satisfacer la deuda muriendo. Dios no muere, pero quien muere en la cruz es Dios. Dios no podía morir sin hacerse hombre. Y una ofensa contraída y una deuda contraída por los hombres debía ser pagada por un hombre. Por lo tanto, el Hijo de Dios se hace hombre y habita en esta tierra de manera perfecta como hombre, dando una manifestación de cuál era el ideal de Dios al crear a la humanidad sin pecado, siendo ejemplo para nosotros, sin menoscabar su divinidad, porque Él nunca dejó de ser Dios, y finalmente ofrece el sacrificio en la cruz para expiar nuestros pecados en nuestro lugar. Nosotros teníamos que estar ahí y Él nos sustituye. Él muere por nosotros, es decir, en favor nuestro y en nuestro lugar. Y así se expían los pecados. Evidencias bíblicas sobre esto hay muchas, no las vamos a leer porque ya estamos medio tarde, pero las podemos enunciar. Isaías 53, el famoso pasaje en el cual se profetizaba la venida de un Mesías que salvaría a Israel y a las naciones. El pasaje que se conoce como el siervo sufriente, ¿verdad? Donde se habla de que el Mesías sería alguien que sufriría. Dice que Dios cargó en él, en el Mesías, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Él murió por sus propios pecados? No, murió por nuestros pecados. Jesús es nuestro Cordero Pascual, dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. En Juan vemos también algo parecido cuando el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente que lo escuchaba tenía bien en claro a qué se refería, porque ellos año tras año celebraban la Pascua, donde sacrificaban corderos para quitar el pecado. Para quitar el pecado, he aquí el Cordero de Dios, dice Juan señalando a Jesús, que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual moría en vez de ellos y ahora Cristo moriría en vez de los seres humanos. 2 Corintios 5:21 dice que aquel que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado. Fíjense la preposición por, en favor nuestro y en nuestro lugar. Gálatas 3:13 dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. La Biblia decía allí en el Pentateuco que maldito es aquel que es colgado de un madero. Maldito es aquel que es colgado de un madero. Y Jesús tuvo que pagar esa maldición. Y finalmente Hebreos 2:17 nos dice que Jesús extinguió la ira del Padre contra nuestro pecado. Ya lo vimos. Nuestro pecado despierta la ira de Dios, pero Jesús propició esa ira para que ya no caiga sobre nosotros, sino que Dios descargó su ira contra él, ¿verdad? Ese himno que dice, su santa vara Dios blandió para ampararme a mí, ¿verdad? Su santa vara Dios blandió para ampararme a mí.
pero esa vara no podía no golpear a alguien y golpeó a Jesús y Él pagó nuestro pecado. Sustitución penal. Él es nuestro sustituto. Conclusión. En el apunte les puse 4 conclusiones más, pero no quería complicarla demasiado, así que vamos a terminar con lo que dice acá. Debido a que este sacrificio es suficiente, la justicia misma de Cristo es adjudicada a nosotros. Como el sacrificio de Jesús satisfizo la justicia de Dios, si nosotros estamos en Cristo, somos vistos por Dios como personas justas, como si nunca hubiéramos cometido un pecado. A pesar de que los cometemos y los vamos a seguir cometiendo. Dios nos ve justos. La justicia de Jesús es adjudicada a nosotros. Nuestros pecados pueden ser justamente perdonados gracias a la muerte de Jesús y podemos ser reconciliados con Dios. Esto no sería posible si Cristo no hubiera muerto en la cruz. No hubiera sido posible de ninguna otra forma, pero ahora podemos ser perdonados y encima reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en favor nuestro y en nuestro lugar.